Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de mayo del 2023. La información que vamos a repasar es la que corresponde para la semana del 24 al 30 de julio. En cuanto al tema es, siga andando por el camino de la santidad. Es el artículo de estudio número 22. Si revisamos el texto central de este estudio es de Isaías capítulo 35 versículo 8. Habrá una senda allí, sí, un camino llamado camino de la santidad. Revisando el avance dice así: Jehová llamó camino de la santidad al camino simbólico que salía de Babilonia e iba a Israel. ¿Ha preparado Jehová también un camino para sus siervos de tiempos modernos? Sí, desde 1919 millones han salido de Babilonia la Grande y han comenzado a andar por el camino de la santidad. Todos debemos mantenernos en él hasta llegar al destino final. Tenemos 18 párrafos, así que empecemos con las preguntas de los párrafos 1 y 2. ¿Qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Para esto debemos leer Esdras capítulo 1, versículos 2 al 4. Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Volviendo a la pregunta 1 y 2, ¿qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Como bien dice el párrafo, había sucedido lo inimaginable. Babilonia estaba liberando a los cautivos de Israel. Eso solo podía pasar con la ayuda de Jehová porque Babilonia no dejaba en libertad a sus esclavos. Ahora debían tomar la decisión de salir de Babilonia o quedarse allí. ¿Por qué iban a quedarse? Porque algunos eran muy mayores para ese viaje tan largo y difícil. Otros habían nacido en Babilonia y solo conocían ese lugar, así que estar una invitación a un lugar desconocido y destruido no era nada atractivo. Otros tenían posesiones materiales, por lo que dejar sus cómodas casas con un negocio no era nada sencillo. Así que tenían que pensarlo muy bien y por eso es que algunos decidieron quedarse. Párrafo 3. ¿Qué bendición les esperaba a los judíos que volvieran a Israel? El poder volver a su tierra y restaurar la adoración pura era lo que les esperaba. Algo que no se podía hacer en Babilonia, puesto que ahí no había altares, no había un sacerdocio organizado, por lo tanto tampoco se podían ofrecer los sacrificios que ordenaba la ley de Moisés. Hay que recordar que estaban en un país que no adoraba a Jehová. Párrafo 4. ¿Qué les prometió Jehová a los judíos? Que el camino estaría libre de obstáculos. Además, irían por un camino recto y llano para evitar subir y bajar montañas y valles. Esto haría que el viaje sea más rápido y agradable, con menos complicaciones. El párrafo 5 tiene la pregunta: ¿cómo se llamaba el camino simbólico entre Babilonia e Israel? Aquí se vuelve a enfatizar el texto de Isaías 35:8, que es el texto central. El nombre de ese camino era Camino de la Santidad. Vamos a ver su aplicación en esa época y también en la nuestra. El subtítulo que tenemos es El camino de la santidad en el pasado y en el presente.
Párrafo 6. ¿Por qué se dijo que este camino era santo? Por la calidad de las personas que andarían en él. Porque en Israel no se permitía que nadie llevara una vida inmoral. No podían practicar idolatría o cometer otros pecados graves. Los judíos tendrían que llegar a ser un pueblo santo y hacer cambios para agradar a Jehová. Y veamos de esos cambios cuáles eran. El párrafo 7 tiene la pregunta: ¿qué cambios tenían que hacer algunos judíos? De un ejemplo. Ya vimos que eran 70 años donde muchos nacieron y crecieron allí, por lo tanto tenían costumbres de ese país. En la vida de algunos había influido la manera de pensar y los valores morales de los babilonios, es decir, aceptaban la manera de vivir de ellos. Algunos estaban hasta casados con mujeres de otras naciones, como dice Esdras capítulo 9. Tenían hijos que no sabían hablar el hebreo. Por lo tanto, era difícil que llegaran a amar y adorar a Jehová, ya que el hebreo era el idioma principal en el que estaba escrita la palabra de Dios que existía hasta ese entonces. Así que había que hacer grandes cambios en sus vidas. Veamos el párrafo 8. ¿Qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad? Y hay que ver la imagen de la portada de la revista y que tenemos también en este párrafo. Desde 1919, millones de personas han salido de Babilonia la Grande, que es el imperio mundial de la religión falsa, y han empezado a andar por el camino de la santidad, el cual nos permite adorar a Jehová en el paraíso espiritual y en el futuro recibir bendiciones del reino tanto para los ungidos como para las otras ovejas. Y en esta combinación de fotografías tenemos ahí cómo han venido desde hace muchos años atrás tanto millones de hombres, mujeres y niños abandonando Babilonia la Grande y han empezado a andar en este camino de la santidad. Todo esto gracias a la ayuda que Jehová mismo ha dado para ir conociendo lo mejor, y de eso vamos a hablar en los siguientes párrafos. El siguiente subtítulo es Se prepara el camino. Párrafo 9. Según Isaías 57:14, ¿cómo se preparó el camino de la santidad? Vamos a leer el texto bíblico. Se dirá: construyan un camino, preparen el camino, quiten del camino de mi pueblo todos los obstáculos. Volviendo a la pregunta 9, según Isaías 57:14, ¿cómo se preparó el camino de la santidad? Cientos de años antes de 1919, Jehová fue utilizando a distintos hombres devotos para ir preparando el camino para que las personas de buen corazón puedan salir de Babilonia la Grande y entrar en el paraíso espiritual. Así que analicemos cuáles fueron esos preparativos. Veamos el párrafo número 10 y 11. La pregunta dice: ¿qué se logró con la impresión y la traducción de la Biblia? Y debemos ver la imagen que acompaña. Ya que antes se copiaba la Biblia a mano, se demoraba mucho tiempo y pocos podían tener una copia de la Biblia. Pero cuando se inventó la imprenta, se pudo producir y distribuir más fácilmente. Además, antes estaba la Biblia disponible principalmente en latín, y pocas personas lo entendían. Pero algunos se esforzaron por traducir la Biblia y eso hizo que llegara a la gente común. Y en estos dibujos que acompañan este párrafo podemos ver cómo algunos, por la iniciativa personal, y que sin duda Jehová tuvo que ver algo en estas cosas, hubieron inventos que permitieron que otros tuvieran el acceso a la Biblia, como por ejemplo la impresión que vemos aquí, cómo comenzó a hacerse esto, y por supuesto también la traducción a otros idiomas. Ahora veamos párrafos 12 y 13. De un ejemplo que muestre cómo se pusieron al descubierto algunas ideas religiosas falsas en el siglo XIX. Bueno, en este siglo XIX, hombres de buen corazón empezaron a publicar tratados y folletos que ponían al descubierto las ideas falsas que enseñaban las iglesias. Y aquí se hace un breve recuento. En 1835, Henry Grew
publicó un folleto que explicaba con la Biblia que la inmortalidad es un regalo de Dios y que no nacemos con ella, como se manifiesta que cuando alguien muere, sigue viviendo en otra parte. Eso se quedó muy claro en este folleto. 2 años después, en 1837, George Storrs se encontró ese folleto y se dio cuenta de que esto contenía la verdad. Así que comenzó él a discursar, a compartir con otros, y en 1842, este hombre George Storrs dio discursos con el intrigante título ¿Son inmortales los inicuos? Ahí escuchó Charles Taze Russell este discurso y lo impactó. Veamos el párrafo 14. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros? Y también debemos ver la imagen. Para cuando el hermano Russell escuchó sobre esta serie de discursos, ya en 1842, existían diccionarios, concordancias bíblicas y distintas traducciones de la Biblia. Por lo tanto, eso les permitió a ellos consultar e investigar lo que otros habían editado y ahora estaban al alcance de ellos. Por supuesto, su propia investigación también les ayudó a poder llegar a otras personas. Luego, Russell y sus compañeros publicaron también muchos libros y tratados que ayudaron a andar en el camino de la santidad. Y aquí tenemos una escena que se representa al hermano Russell. El que está a su lado era el padre de él y, por supuesto, otros colaboradores que tenían conversaciones francas y sinceras sobre investigación que cada uno de ellos había hecho y los ponían ahí sobre el tapete para que cada uno exponga y todo se llegaba a una sola idea que ayudaba a tener la verdad muy pero muy clara. Veamos el párrafo 15. ¿Qué cosas importantes pasaron en 1919? Cumpliendo con lo que se encuentra en Mateo 24, 45 al 47, en ese año apareció en escena el esclavo fiel y prudente. Algunos empezaron a viajar en este camino de la santidad para aprender más sobre Jehová y sus propósitos gracias al trabajo que muchos habían realizado. Jehová ha ido viendo los cambios que se han hecho poco a poco y también, por supuesto, ha ido purificando a su pueblo a lo largo de los años. Y aquí tenemos un recuadro donde se mencionan años y lo que se decidió hacer. En 1927 a 1928 se entiende que la Navidad es una celebración pagana, por lo tanto deja de realizársela. De 1928 a 1936, poco a poco se deja de usar la cruz. Hasta se utilizaba un sello en esa época que tenía una cruz. En 1931 adoptamos el nombre de Testigos de Jehová, diferenciándose de lo que solo se llamaban estudiantes de la Biblia. En 1938 se deja de elegir a los ancianos por votación, que se hacía eso en las congregaciones. De 1944 a 1945 se aclara nuestra postura bíblica sobre la santidad de la sangre. En 1952 se destaca la importancia de la expulsión. 1956 se entiende mejor que el matrimonio es una unión sagrada. En 1972, las congregaciones comienzan a ser dirigidas por un cuerpo de ancianos nombrados teocráticamente. En 1973, se entiende que el consumo de tabaco es un pecado grave. 1976, se dan instrucciones sobre qué tipos de trabajo son aceptables para los cristianos. En el año 2000, se analiza en detalle el uso de fracciones sanguíneas. Del 2006 y 2012 se deja muy claro que ver formas repugnantes de pornografía es un pecado grave. Como vemos, poco a poco Jehová ha hecho que su organización vaya limpiándose para estar en el camino de la santidad. Continuamos con el siguiente subtema. El camino de la santidad sigue abierto. Párrafo 16, la pregunta: ¿qué trabajos de mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? Para esto debemos leer 2 textos bíblicos.
Isaías 48:17, que dice: Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. El otro texto es Isaías 60:17. Traeré oro en vez de cobre, y plata en vez de hierro, cobre en vez de madera, y hierro en vez de piedras. Y nombraré a la paz como tus supervisores y a la justicia como tus encargados. Volviendo a la pregunta 16, ¿qué trabajos de mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? Bueno, los dos textos que acabamos de leer tienen que ver con mejoras. Cada vez que se vaya haciendo algo de mejor acabado, de mantenimiento. Por eso, pensando en ayudar a las personas que empiezan a conocer la verdad, se publicó en el año 1921 el libro El Arpa de Dios. Y muchos aprendieron la verdad gracias a esta publicación. Y claro, salieron en distintos años distintas publicaciones que fueron cada uno de nosotros estudiando, y hace poco pues salió el manual Disfrute de la Vida, que también está siendo muy útil para dar cursos bíblicos. Y por supuesto, no solamente se da ese alimento espiritual a los nuevos, sino también a los que nos mantenemos en este camino. Veamos los dos últimos párrafos, 17 y 18. ¿A dónde lleva el camino de la santidad? Aunque es un mismo camino, lleva a dos lugares distintos. Según Apocalipsis 2:7, a unos los lleva al paraíso de Dios, que es en el cielo, por lo tanto se refiere a los cristianos ungidos. Para otros, en cambio, son los que esperan vivir en la tierra. ¿Cuándo es el final de ese camino? Aquí hay un detalle interesante. No estamos hablando que solo es cuando comienzan los 1000 años. Dice que es cuando llegue al final del reinado de 1000 años de Cristo. Es decir, cuando todos sean perfectos, ahí será el final de este camino. Un detalle interesante que hay que entenderlo bien para saber el momento exacto. Ahora llegamos a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué era el camino de la santidad en el caso de los judíos y qué implicaba para ellos? Significaba volver a la adoración pura después de salir de Babilonia. Por supuesto, para esto debían hacer cambios en sus vidas para estar en la condición apropiada y adorar a Jehová. Recuerden, estos son caminos simbólicos. La siguiente pregunta: ¿cómo se preparó el camino de la santidad de tiempos modernos y cuándo se abrió? Bueno, durante algunos siglos se fueron publicando más copias de la Biblia, traduciéndola a más idiomas, permitiendo que otros puedan tenerla y leerla. Pero ya en 1919, Jehová empezó a usar a hombres devotos para despejar el camino. Ahí se salió en escena, como vimos, el esclavo fiel y prudente. Con la Biblia, más algunas otras ayudas que ya existían como concordancias bíblicas, diccionarios, diferentes traducciones de la Biblia y por supuesto la investigación que hicieron sirvió para que otros llegaran a conocer la verdad. Y la última pregunta de repaso: ¿quiénes andan por el camino de la santidad hoy en día y cuál es su destino final? Vimos que cuando alguien empieza a estudiar la Biblia, comienza a andar por el camino a la santidad. Algunos se mantienen, otros se apartan rápidamente. Y los que se mantienen en él llegarán al paraíso de Dios en el cielo si tienen la esperanza celestial. Y para quienes esperan vivir en la tierra, el camino llevará hasta el final del reinado de 1000 años de Cristo, cuando todas las personas sean perfectas. Muy bien, queridos hermanos, un estudio profundo que nos ayuda a entender algunas profecías bíblicas y situaciones que han pasado en la época de Esdras y Nehemías, que son familiares porque hemos tenido la lectura de la Biblia en estas últimas semanas. Esto es lo que corresponde para esta semana del 24 al 30 de julio, en nuestro estudio de la revista La Atalaya. Queremos aprovechar bien nuestra reunión y recordamos el tema: siga andando por el camino de la santidad. Es el artículo de estudio número 22. Esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana
y por supuesto participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.